nos mudamos en pandemia, en la cuarentena, al campo. Le dije, bueno, te voy a contar algo, digamos que me da mucha vergüenza, pero era broma, pero seguramente como toda broma tiene harto de verdad. Le dije, tengo muchos hijos, así que tuvimos que irnos al campo. Qué cosa menos feminista, y le cuento, me da un poco de vergüenza de contar que tengo tantos hijos. Y luego hay una especie de quiebre en la conversación y yo le hablo un poco de mi orfandad, que seguramente por eso tuve tantos hijos, y Luciana me cuenta de la de ella. Y yo decía, bueno, aquí pasa algo, hay una ruptura, me parece, en el discurso donde las dos hablando de nuestra orfandad, uno podría decir que ahí aparece la posibilidad del amor o de la amistad, podríamos decir en este caso, que a veces se parecen mucho. Dije, bueno, aquí quizás podría empezar una amistad. Y ella me dijo una frase a propósito de esta confesión que yo le hago, ¿no? Esta cosa tan poco feminista de tener tantos hijos, que por supuesto es una estupidez y no hace a nadie menos feminista tener o no tener hijos o tener muchos, en fin, no se trata de eso, pero confieso que algo de todas maneras de cierto había en esa vergüenza. Y ella me dice, bueno, en realidad no se puede disminuir a nadie políticamente por tener hambre. Estábamos hablando de nuestra orfandad en este caso. Y yo creo que si de algo va el libro de la Luciana, es que justamente se mete ahí, en el problema de quizás el desfase que de pronto hay entre los discursos, bien intencionados, si ustedes quieren, pero, o a veces discursos libertarios, incluso discursos que supone que son para que estemos mejor, pero de pronto no coinciden del todo con la vida de las personas, ¿no? O sea, quizás ese punto de desfase y cuál es quizás un dolor de cabeza para las feministas, para nosotras las feministas, es el amor, justamente. Es decir, ese tipo de hambre, ¿no? Cómo hacerlo coincidir, ¿no? Con a veces los discursos sin sentir que se es poco feminista o no caer en ciertas trampas, ¿no? De cómo, ¿qué hacer finalmente con el deseo de amor? Eh, Esa sería mi primera entrada, Luciana, a tu libro. Bueno, hermosa, Constanza, la definición. Tengo muchas ganas, no lo puedo evitar también, ¿no? De que haya otros encuentros personales. Yo te leí en la pandemia, leí algunos de tus artículos, quiero leer tus libros. Necesitamos una pandemia que nos deje con menos exigencias para poder leer más, pero bueno, leí muchas también de tus entrevistas que me gustaron mucho, de tus posteos, y bueno, me resulta hiper interesante tu mirada. Cuando estábamos haciendo esa entrevista, por supuesto es cierto que estaba enfocada en ese árbol. Tenías un árbol en la ventana que sí te lo dije, ¿no? Algo posteé muy cortito en Instagram, pero quería escribir y es exactamente, es como si fuese un amor a primera vista, a primera vista de árbol, que vos lo contás y me gusta más como lo contás vos, ¿no? Pero creo que es exactamente eso, ¿no? Que digamos, cuando no, hay una frase que siempre le digo a mis hijos, ¿no? Hoy se la decía a mi hijo porque veníamos de jugar al tenis, que es algo que se puede en la Argentina a pesar de la cuarentena. Entonces él me decía cómo juega conmigo y cómo juega con los amigos, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, lo que importa en tu vida es que juegues bien con tus amigos, ¿no? Tiene 18 años. O sea, lo que importa, por supuesto, es cómo le vaya en su vida con su mundo, ¿no? Pero hay algo de esa raíz, ¿no? De estar plantado como un árbol, que es lo que también permite que después puedan estar mejor afuera, ¿no? Y con otros, ¿no? Hay algo de ese equilibrio que se logra en ese amor, bueno, que yo valoro mucho, que es el amor materno y el amor de mis hijos. Y en algún lugar creo que la orfandad lo que tiene es que nos falta esa raíz, ¿no? Y yo creo que todas digamos, las propuestas sobre amor parten de una idea que es tan injusta como creer que un obrero, que una maestra va a llegar al mismo lugar que un hijo de un rico, ¿no? Yo tengo una visión súper politizada, por eso me interesa tanto el proceso que está viendo Chile. Por supuesto que estoy en contra de las ideas de la meritocracia, ¿no? Que supone que entonces alguien con dinero para desarrollar su vida va a llegar al mismo lugar que alguien que está condenado a la pobreza. No creo que alguien pobre no pueda desarrollar sus deseos, pero creo que el Estado y la comunidad tienen que impulsar ese deseo para que pueda llegar al mismo lugar que alguien que tuvo mejores condiciones. Y tengo una visión muy parecida sobre el amor. Creo que no se puede ocultar esa falta de raíz, pero que es necesario ese lazo
o sea, no creo que por la orfandad nos condene a ser infelices, pero creo que para poder ser felices sin esa raíz necesitamos lazos, como si fueran hojas o ramas que nos den la mano para poder sostenernos. Oye, Luciana, bueno, y quizás, bueno, yo creo que por eso decía que tal vez justamente entra como en el centro de ese asunto, este libro, porque a mí me parece que también lo discutimos en esa entrevista, que es como si esta cuarta ola feminista hiciera algunas correcciones respecto de las olas anteriores en materia sexoafectiva. ¿En qué sentido? En que, bueno, está la revolución de los 70 y la liberación, pero la libertad, de aquí también lo podríamos hacer la analogía con los asuntos de economía y política, la liberación no funciona tal como la fantasía de la meritocracia, no hay libertad en la medida en que no hay igualdad en otro nivel, digamos. Y esa ecuación de esta liberación sexual pareciera ser que empezó a caer en ciertas trampas donde de todas maneras no había igualdad sexoafectiva entre los sexos, y eso implicó que, bueno, luego lo que ya sabemos, un poco todo este boom de la sexología de los 90, que implicó una mercantilización del sexo, especialmente del sexo de las mujeres, y bueno, de ahí empiezan a aparecer estos libros como el de Eva Illouz, que también hablamos de ella, ¿por qué duele el amor? ¿Por qué a pesar de la liberación, bueno, sigue doliendo el amor, especialmente a las mujeres heterosexuales? O sea, bueno, por ahí el asunto es que si bien podríamos decir que a mí me parece que la cuarta ola viene a hacer unas correcciones en el sentido de decir, hey, esta cosa no era tan igual, siguen existiendo unas asimetrías, existen los Harvey Weinstein, existe el abuso, hay un montón de cosas que no se las denomina como abuso y sí lo son, parece que hay un montón de correcciones en ese sentido, pero todavía, y ahí es el gran tema, bueno, igual pareciera ser que sigue existiendo una desigualdad en el campo del amor, o sea, aparentemente aún somos las mujeres y las mujeres heterosexuales, tengo que ponerle ese apellido, las que siguen sufriendo más o están más convocadas al sufrimiento amoroso, ¿no? A pesar de que puedan tener la idea de, ya, ok, podría ya no depender de un hombre, sin embargo, ese hombre ni siquiera es que quiera poseerla, que me parece que ya no es como el problema del patriarcado antiguo, digamos, que es como este hombre que me posee. Yo creo que las niñas jóvenes ya no tienen ese asunto de, algunas sí, por supuesto, hay cosas que insisten, pero la pareja celosa o posesiva, sino que hoy día me parece, al menos lo que yo podría decir de lo que yo escucho en la clínica, es la queja contraria, es como, ninguno se quiere quedar, digamos. Ni siquiera es que quiera poseer, no quiere nada, no quiere filiación, no quiere haber aquí, no hay raíz, digamos, no hay deseo de instalarse. Parece que ahí es donde te metes. No sé, Luciana, después de este trabajo, ¿qué te queda? Bueno, creo que es exacto lo que vos nombrás. Lo que yo creo, sí, sin duda la pude entrevistar a Eva Illouz en la Argentina y le pregunté, bueno, ¿qué hacemos, Eva? ¿Viste qué es lo que nos preguntamos todas, no? Por supuesto que me dijo fuga de la heterosexualidad, ¿no? Ahí yo creo que hay un lugar, incluso dentro de las feministas, cuando las heterosexuales les decían a las lesbianas, bueno, yo soy también feminista, pero no necesito ser lesbiana para ser tan feminista. Yo creo que sí, pero de hecho creo que el movimiento lésbico llevó mucho más lejos el feminismo, porque creo que es cierto que el deseo sexual nos deja más vulnerables, ¿no? Por lo tanto, sí creo que el movimiento lésbico fue más lejos políticamente, y que es un lugar de debilidad. Para mí, el deseo sexual hacia los varones es un lugar de debilidad y es un lugar de dolor. Yo creo que sigue estando en esta cuarta ola el tema del amor y el sexo, pero no es que está igual, creo que es más doloroso. Por supuesto, creo que conviven todas las situaciones, ¿no? Hay noviazgos violentos, hay mujeres y jóvenes también que son sometidas a estas situaciones de posesión o de violencia, ¿no? No es que hemos erradicado la violencia, estamos en otra etapa. Pero creo que hay algo que además es muy importante y es muy interesante analizar como una cuestión de clase en el sentido económico clásico y como algo que empecé a conversar con vos que me interesó mucho, que seguí conversando con Débora Tájer en la Argentina y que tiene mucho que ver además con la cultura y con los libros y que creo que es fundamental para entender algo que, digamos, así como nombrábamos la fragilidad, por decir la orfandad, y la orfandad puede tener no solo madre o padre, ¿no? Puede ser una orfandad en muchos sentidos afectivos, y así como nombro la categoría de clase, creo que hay una clase cultural en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Latinoamérica, que es básicamente una clase cultural de varones
que pueden tener matices y diferencias, pero que han sido protagonistas de una movida cultural de izquierda, progresista, popular, puede tener muchos nombres según el momento y el lugar y según cada uno se identifique. Podríamos llamarlo los Nerudas para hacer más, Espérate, una vez una mujer me dijo, oye, ¿sabéis qué? El príncipe feminista es la misma mierda. No sé si te refieres a ese. Yo me refiero a algo peor, que lo que creo, o sea, porque creo que si hay algo que no tenía Neruda o los setentistas es que, digamos, el príncipe feminista me parece que es algo que se usa mucho para los que ahora se quieren hacer los feministas, ¿no? Yo hablo de una clase politizada con mucha influencia cultural donde las mujeres éramos musas y creo que ahí, digamos, en los 70, ¿no? En una unión cultural que va más allá de, porque la clase define cuántos ingresos tenés. Hay una clase social, una clase cultural, ¿no? Que es muy fuerte y no tiene que ver solamente con la economía, sino con los deseos y con las identidades políticas y culturales. Y eso creo que es muy fuerte, ¿no? Es muy marcado en América Latina. Y es muy marcada también la frustración de esos intentos revolucionarios que, bueno, yo creo que en la revuelta de Chile del año pasado está muy marcado, y está muy marcado también la frustración de que sean erupciones, pero que cuesta mucho canalizarlas en cambios reales, ¿no? Estamos en una época de enorme frustración política sobre cambios reales y al contrario la pandemia nos viene a traer enormes retrocesos. Yo creo que en ese sentido, en los 70, donde venían de la revolución sexual y incluso en los 90, aún todavía con fracasos atrás, había más esperanza dentro de ciertos sectores progresistas de los cambios que podían instalar con esta, ¿no? Con esta sexualidad que era como de manual, a ver vos qué te gusta, qué no. Pero creo que ahí todavía los varones aún con grandes actitudes machistas, no eran príncipes feministas, no los querían ser, no estaba en su paradigma, lo que querían eran mujeres calladas que piensen como ellos, pero aún así querían compañeras. Yo condeno absolutamente el machismo de la izquierda y de esa izquierda cultural. Pero lo que sí creo es que, y también con violencias, con maltratos y con disminuciones muy claras, que ahí todavía estaba la idea amorosa de la compañera, ¿no? El mito de la compañera. El otro día Deborah Tajer se puso a cantar la canción de Víctor Jara, Amanda, que yo confieso que ni siquiera tenía, ¿no? O sea, había toda una, o Mario Benedetti de la mano, en la calle codo a codo somos mucho más que dos, ¿no? Que hoy se podría resignificar con los codos en la pandemia, etcétera. Pero había un ideal, si cumpliera o no, de la mujer compañera. Creo que a partir de la revolución feminista que señala, como vos decías, mucho más fuertes los abusos sexuales, de la liberación de la palabra en las redes sociales y de muchas otras situaciones de incomodidad que abarcan a casi todos los varones, creo que los varones ahora realmente hay una situación generalizada de querer tomar venganza con las mujeres. Que en el caso de cuando atacamos la violencia de género más explícita, por supuesto, y confieso que como periodista en estos temas, sinceramente a mí me sorprendió que la violencia de género y el abuso sexual eran más masivos de los que yo preví, aún cubriendo estos temas. Pero aún cuando eran más fuertes y más masivos y más extendidos, se reducen a un segmento. La interpelación que hacemos ahora prácticamente no deja ningún varón afuera. Y creo que cobran venganza. También con las chicas jóvenes, que es algo que me extraña y que muestra que no tiene que ver con el paradigma de la edad o de la belleza. Sí creo que después incide de manera diferente porque en algún momento, o creo yo también con un buen análisis, las chicas jóvenes pueden salir de ahí. Para las mujeres maduras es más difícil salir de esa trampa. O sea, si entiendo bien, el príncipe feminista es el actual, digamos, el compañero que podría ser deconstruido, feminista. Ahí yo podría decir que creo que hay algo discutible. Yo entiendo cuando tú dices, y una idea que me parece muy potente, en que, por decirlo de alguna forma así, el nuevo príncipe feminista, ¿no? Que tiene ese semblante, sin embargo, en una especie de desafección, ¿no? Sentimental, que se expresa, no sé, en estas cosas de hoy día, lo que se llama el ghosting, o no te vuelvo a llamar, o bueno, me acuerdo alguna vez una crónica parece que era Vanity Fair, sobre cuando recién estaba partiendo Tinder,
y habían escenas tan violentas como que una chica conoce a un tipo, se van, tienen una aventura sexual por una noche, pero mientras ella se está ella por supuesto ya no espera el príncipe azul ni nada de eso, pero mientras ella se está vistiendo, él ya está en Tinder frente a ella, digamos. Y me dice, bueno, pero ¿para qué tanto? Un poco de humanidad. Entonces, yo entiendo cuando ahí, tú dices, bueno, hay otra especie de machismo, ¿cierto? Hay una violencia quizás, o lo llamamos en esa entrevista una venganza de baja intensidad, quizás seguir haciendo sufrir, ¿no? Ahí en el amor a las mujeres. Pero a mí me parece, o al menos lo que yo creo que ahí es discutible, si acaso esa venganza es una reacción, a mí no me parece que pueda ser algo consciente, sino creo que la cosa se vuelve una especie de guerra. Yo no creo que opere así, más bien creo que son estructuras, y yo no sé hasta qué punto, más bien yo lo leería, en mi opinión, como que hay algo, ¿no?, de las estructuras machistas que de alguna manera siguen estando y que este nuevo ordenamiento amoroso también le es favorable. Es decir, el no tener que dar ciertas cosas. Yo no sé si es consciente, pero, o sea, porque no sé clínicamente como qué quiere decir la palabra consciente, pero sí creo que es adrede. O sea, digamos, lo responsabilizo muy claramente en los varones. Consciente en el sentido llano en el que yo lo entiendo, yo creo que es, y en ese sentido sí creo que tienen un gran valor la escritura, que lo digo en palabra colectiva, las escritoras y las periodistas, pero las que pudimos poner en palabra estos temas, ¿no? Porque si no, justamente parecía que eran temas negados o menores, porque justamente no meritaban a la violencia de género clásica, ¿no? Porque parece que ahora la violencia tiene que ser una mutilación genital femenina o una violación salvaje para que amerite que una mujer sea víctima. Entonces, yo creo que la palabra de quienes venimos escribiendo, poniendo en artículos, contando esto, tiene un valor. En la medida en que esto está también circulando, bueno, hay algo consciente, pero lo que sí te diría es que los varones lo hacen adrede. No creo que sea un efecto de algo que no se dan cuenta, ¿no? Creo que sí hay un sentimiento que justamente pasaron del ideal de la compañera a que cuando ellos eran sujeto político, buscaban una compañera subordinada. Cuando ahora el gran sujeto político son los feminismos, y en Chile yo lo veo muy claramente, ¿no? En la revuelta política empieza con estudiantes en el metro, las tesis son elegidas las personajes del año y no varones en esa revuelta. Hay una identidad muy clara en que, más allá de que sea una revuelta que para cambiar determinadas situaciones estructurales de la economía y la política, por eso yo pienso un feminismo inclusivo de los varones, porque lo pienso políticamente. Pero creo que los varones no se bancan que la gran sujeta política de este momento histórico sean las mujeres, por supuesto, con las diversidades sexuales. Cuando pueden, que ahí está el deseo heterosexual, ¿no? Que es, digamos, justamente la gran ventaja y lo hermoso que son las lesbianas, no me importa, ¿no? O sea, andá y hace la tuya. Cuando pueden, yo creo que ahí ejercen esa venganza directa. Si vos me preguntás si eso les conviene, yo creo que no, pero creo que no, y te diferencio dos planos. Creo que en el mercado amoroso hoy los varones ganan, porque en el mercado de Tinder y del desprecio ellos tienen un gran mercado, como ya viene diciendo Marcela Lagarde en México hace tantos años, y entonces tienen para descartar, y a ellos les da ese placer de que al menos son los machos que ejercen esa revancha, y eso no está penalizado ni por las leyes ni por la cultura, cuando otras situaciones no podrían suceder hoy sin que estén penalizados por la cultura. Si les conviene en su subjetividad, yo creo que no. ¿Pero por qué no? No porque no puedan seguir haciéndolo, son triunfadores en esa venganza, sino porque además de ejercer esa crueldad sistemática, yo creo que lo que están haciendo es apagando su propio deseo. En un momento en el que sí, este mundo apocalíptico, pandémico, pone un límite, y yo creo que sí es, o realmente plantamos árboles, nos subimos a esa raíz, nos trepamos a las árboles y defendemos lo que tenemos, o esto es un incendio. Entonces, sí soy muy clara en mi interpelación a los varones, ¿no? Creo que lo están haciendo, que se tienen que dar cuenta, que tienen que modificar sus conductas porque hacen daño, y que además
lo único que va a hacer eso es darles ese placer de la venganza sin poder realmente plantarse, pero no en los deseos de las otras, porque creo que el gran problema de lo que incluso está entendiendo hoy el psicoanálisis es que los varones no quieren acceder a ninguna demanda y se plantan en esa mezquindad porque no quieren dar, y que entonces eso es mejor en su individualidad porque los favorece. Yo creo que esa mezquindad, al contrario, no lo favorece porque en realidad el movimiento político feminista lo que haría es iluminar sus propios deseos, no lo que tienen que darle a las otras. Por supuesto que no hay reciprocidad si ellos no dan, pero creo que iluminaría esos deseos políticos y culturales que hoy están opacados por la derecha en el poder. Yo pienso, respecto de eso, pensaba mientras hablabas que, bueno, que es un gran tema, ¿no? Que hay, por supuesto, diferencias singulares, cada caso tiene lo suyo. Sin embargo, pensaba que esto no lo puedo pensar como una especie de venganza sistemática, sino que quizá hasta qué punto las estructuras machistas, que en cierto sentido siguen estando, que es una estructura machista finalmente un varón que tiene que responder a un varón. O sea, a mí me parece que muchas veces hay un acto de crueldad hacia una mujer, más que por el deseo de una crueldad hacia una mujer, sino que más bien por una especie de reivindicación subjetiva frente a otros hombres. ¿Sí? ¿No? Como el tipo que quizá antes le pega, el no deconstruido, digamos, que va y le pega a otro tipo, no por salvar a la mujer, sino que no salva nada. La otra vez yo pensaba, todas esas situaciones incómodas en la adolescencia donde alguien me hizo algo, me sentí amenazada, siempre me defendieron mujeres, en la micro, en el metro, pero bueno, aparte de eso, con esto no quiero decir que no haya tenido grandes aliados en mi vida y amistades y parejas que sí me han cuidado mucho, y eso no lo puedo negar, pero en esa escena, la verdad es que, si lo recuerdo, fueron mujeres. Pero lo que voy es que me parece que yo creo que hay algo de la cofradía masculina que aún no se destruye. ¿Y qué es lo que va quedando? Bueno, tal vez ahí yo te otorgo el punto, que en la medida en que, claro, ya no son el protagonista del sujeto político, bueno, ¿qué es lo que les queda? El sexo. Es decir, yo domino ahí, aún. O sea, ya no domino al estilo Harvey Weinstein, pero domino en el sentido en que, claro, me resisto a algo que no voy a dar, luego me imagino que la ecuación mental sigo estando del lado de la fraternidad masculina. Por eso yo me pierdo, porque la idea de venganza a mí particularmente lo que me pasa es que me parece que vuelve un poco paranoide las relaciones entre los sexos. Y a propósito de la interpelación, lo que yo creo, yo coincido contigo que quizás la invitación, ¿cierto?, también a los hombres, ¿no?, al feminismo, es liberarse precisamente porque, bueno, esto es lo que muchas feministas han dicho, ¿no? O sea, finalmente para los hombres también estar sujetos a la fraternidad masculina es la que los lleva a ejercer, a tomar riesgos, a tener violencias incluso contra ellos mismos. Por eso lo pienso más como unas estructuras que ahí operan, y la invitación es como, hey, también pueden liberarse de esas estructuras, no basta con ir a un taller de deconstruido y hablar un lenguaje, parece que tiene que ver con otra complejidad. Sí. Yo, bueno, soy una persona muy ingenua y escribo desde la ingenuidad, y la verdad es que quiero y tengo sexo también desde una ingenuidad muy grande. Entonces, claro, yo no... y tengo una ingenuidad muy fuerte desde el lugar al que escribo. Soy absolutamente setentista desde el lugar al que escribo. Escribo con la idea idiota de que voy a cambiar el mundo, de que los varones me van a escuchar y de que ahí va a ser una interpelación interesante. Hay algunos que escuchan que yo creo que cuando escuchan o leen, se producen cambios buenos. De hecho, me interesó lo que dijiste, como no creen en la idea de venganza porque se van a generar relaciones paranoias. Ahí, bueno, me entusiasmo mucho con la charla con vos. Ahí yo creo que mi mirada sería diferente en este sentido. Yo creo que los diagnósticos, hay que ser crudas en los diagnósticos, pero justamente voy hacia otra estrategia. A mí no me interesa ser paranoica en los vínculos, y justamente desde amigas hasta también psicoanalistas, y creo que es algo que hoy está, de hecho, fallando mucho en la consulta, es decir, si vos no tenés que estar con tipos que te hacen mal y la culpa es tuya, bueno, entonces no estás más, o qué tenés que hacer entonces. Por ejemplo, a mí yo lo que creo básicamente es que los varones hoy no quieren tener sexo, quieren ser escuchados, ¿no?
Y yo en lo personal, soy alguien que a mí me gusta escuchar, y me gusta mucho escuchar a los varones. Y muchas veces me han dicho también, no los ayudes, ¿no? Es un gran consejo femenino. Entonces, ¿qué te diría? Yo creo que los varones buscan eso. Ahora, lo que yo quiero modificar, porque entonces, frente a estos varones, que es un fenómeno social hoy masivo, por supuesto, no hablamos de sociedades homogéneas en sus vínculos, pero hoy sí, esta clase de varones vengadores es un fenómeno masivo, ¿no? Y hoy escribía justamente una nota sobre los culebrones que a mí me encantan, que ponen a todas las mujeres en el lugar de vengadoras, igual yo las amo, a la Reina del Sur, Ingobernables, la Reina del Flow, la venganza de Analía, ahora que me encanta, pero en realidad son los varones los que están ejerciendo esa venganza, pero poniéndonos a nosotras en el mote de, ahora, como que el Me Too, las denuncias de abuso, de femicidio, ahora nos ponen en el lugar de vengadoras, ¿no? A mí me interesa contar la situación, o sea, que el diagnóstico sea correcto, pero justamente para no tomar las estrategias de defensa, porque una psicoanalista frente a esto, vos negás la venganza, pero lo que decís es, no la ayudes, no le hables, no le escuches, andate con otro o es culpa tuya. Y yo creo lo contrario, yo apuesto mucho, aun cuando los cuidados hayan sido tareas que sometieron a las mujeres a un lugar de sumisión, yo creo que en este momento del mundo, porque la pandemia para mí no es un hecho excepcional, sino que es un límite político, ambiental y social muy claro al mundo como está, o apostamos a los cuidados, a cuidarnos, o realmente no queda nada. Entonces, yo creo también en cuidar a los varones, aun cuando esa podría ser entendida una posición, digamos, que retroceda en las mujeres, ¿no? Pero para cuidar tenés que desterrar esa venganza. Si no, en la estrategia justamente de quién es más fuerte frente al otro y escondiendo lo que realmente pasa, lo que creo es que, uno, las huérfanas perdimos, ¿no? La fragilidad pierde y solo ganan las más duras. A mí en general las respeto, pero no es el modelo que me interesa, ¿no? Las más duras, las villanas, que de hecho si ves las series en Netflix, ahora todas las mujeres empoderadas son malas. A mí me interesa la bondad y me interesa el compañerismo y me interesa el cuidado. Entonces, a mí no me interesa defenderme de varones malos siendo más mala, pero para eso siento que sí hay que desterrar estos mecanismos. A mí me parece, yendo un poco como ciertas cuestiones históricas, incluso antropológicas, o sea, y por eso digo que en la clínica, bueno, este va a ser nuestro punto de desacuerdo y todo bien, pero yo no creo en una venganza sistemática. Yo insisto que hay algo mucho y que podría decir que en la escucha analítica hay eso, digamos, no es echarle la culpa a una mujer de que no la quieran, de que ella hace algo mal, que yo concuerdo contigo que fue un discurso que estaba presente en las revistas femeninas durante mucho tiempo, que era tú eliges mal, cómo no meterse con un narciso psicópata. ¿Se acuerdan? Los 90 fueron eso, digamos, elige bien, porque si no es tu culpa. O después vino, no sé si en Argentina hablaban los pasteles, de meterse solo con pasteles sin ver la situación estructural. Aquí le decimos pasteles, no sé cómo. Y más bien, yo creo que el tema, lo que sigue operando es que efectivamente yo te diría que la estructura, insisto, es un hombre es capaz de destruir un amor por esta sujeción a otros hombres, ¿no? O sea, en la clínica lo que se empieza a encontrar muchas veces es que un hombre escoge una mujer por el hombre que hay detrás de esa mujer, le interesa su nombre, su padre, su círculo. Los hombres, o sea, por mucho tiempo me parece que las mujeres miramos a los hombres y los hombres miraron a los hombres y los hombres siguen mirando a los hombres. Sí, totalmente. Hay algo de eso, o sea, como en esa jerarquía. Y pensaba que en esas estructuras tan complicadas, que por qué los hombres y la guerra también, bueno, Freud decía que era para huir de las mujeres, vaya a saber uno, pero en la cosa de la guerra, mira, el otro día leí algo que no es un libro en absoluto nuevo, es más bien viejo, pero me impresionó mucho, yo no lo... estoy pegada, parece. ¿Estoy pegada? Estoy pegada, es congelada, así que se queda pixelado, digamos. Hubo un momento de interrupción, estaba reinteresada con el libro, pero no sé si ahora lo retomás. A ver, supongo. Sí, ahí quedó congelada Constanza. Bueno, ahí supongo que Constanza Michelson volverá a entrar, nos estaba contando este libro de la guerra, y bueno, yo aprovecho entonces para
para decir esto. Es cierto, me gusta más la teoría de Freud, esta de que los hombres iban a la guerra para huir de las mujeres que de la guerra. Yo no creo que hoy los varones tengan como esta idea que dicen, por ejemplo, que ellos tienen que ser los que seduzcan porque son los cazadores. Yo creo que hace mucho que los varones dejaron además esos moldes que supuestamente eran originarios. No son varones que realmente venían de la guerra o que venían de cazar, ¿no? Creo que de hecho se han podido moldar a ciertos cambios de las mujeres, de la llegada al poder, de compartir la economía de buen grado, pero que ahora lo que tienen, ahí estaba. Bueno, me caí. Pero te interrumpí, termina tu idea. No, intentaba ir con eso. Me gustó mucho esta frase de Freud, por supuesto, no la conocía. Yo creo que no es cierto que los varones hoy realmente tengan que ser, te dicen, no, no me gusta que una mujer me seduzca porque el cazador, hace cuántas generaciones que no buscan la comida de ellos mismos, dale. Después no pueden ni cocinarse algo, van a la comida rápida. Yo creo que lo que tienen, Iva y Luz también lo dice, pero creo que eso ahora es todavía mucho más fuerte, se ha vuelto mucho más fuerte además en estos últimos años, es una enorme frustración, ¿no? Una enorme frustración política. Y creo que esa frustración se da con determinados moldes dentro del capitalismo, ¿no? Entonces, viste que cuando vos sentís que hay un compañero que gana más plata, entonces no le echás la culpa al capitalismo, le echás la culpa a tu compañero. Bueno, creo que eso hoy pasa con las mujeres, ¿no? La culpa de lo que no tienen es de las mujeres. Y creo que pasa, de cierto modo, también en estos sectores políticos y culturales más cercanos a la izquierda, una tradición cultural intelectual muy rica en América Latina, en Chile, en Uruguay, en Argentina, particularmente en Sudamérica, en donde lo que tienen es una enorme frustración política y cultural. Entonces ven en esta adversidad una cierta excitación, porque es cierto que si no pueden ser los protagonistas del año en la revista Time, por lo menos pueden ser los que hagan doler a una mujer si le miran Tinder en su cara, ¿no? Ahí sí, creo que lo que hay es, no es que no se hayan podido salir de determinados moldes del machismo, que de algunos se pudieron salir, los que les venían cómodos, sino que tienen una enorme frustración política, y que en vez de ver quién es su adversario, miran como adversaria a la que los desea. Bueno, ahora voy a retomar tu idea, voy a terminar sí. A propósito de estas estructuras masculinas que bueno, que también es un trabajo de análisis el atravesar eso, ¿no? Y por eso quiero ir a este libro que encontré, que es una maravilla, que se llama Una mujer en Berlín. No sé si lo conoces, es anónimo, es de una mujer que estaba en Berlín en la Segunda Guerra Mundial, y una periodista aparentemente de clase alta, y que ella pide que ese libro se publique de manera póstuma, no lo publica cuando ella estaba viva. Y lo que ella cuenta es que cuando termina la guerra, vienen los soldados soviéticos, ¿no? Y violan, no sé, 400.000 mujeres en Alemania, ¿sí? Una cosa como, a eso llegaron, digamos, se gana la guerra y bueno, el trofeo. Pero lo que ella cuenta, que a mí me conmovió mucho y me hizo pensar en esa otra lógica que es distinta a la lógica masculina, lo que tiene de mortífero, no los hombres, quiero hacer una distinción ahí, ¿no? Es una lógica. Ella decía que, bueno, que las violaron a todas en el edificio, y que después de estar todas, digamos, violadas, se empieza a quemar una caldera, y que todas corren a salvar sus cosas, las tazas, las alfombras, un acto totalmente irrelevante después de una violación colectiva. Pero no, ellas salvaron sus cosas, y ella escribe que, bueno, en la medida en que sigan habiendo cosas que hacer y cosas, siga habiendo mundo. Y en rigor, nosotros queríamos, ¿de qué lado? Si nos preguntan de qué lado estábamos de todo esto en la guerra, nosotros queríamos a los hombres vivos. Y ese me parece que es un mensaje que es potente en el feminismo, que no solamente nos queremos vivas, los queremos vivos también. Sí, digamos, yo creo que, bueno, por supuesto que ahí lo que sí yo diferencio mucho, por eso es que no llamo violencia ni violación a todo, ¿no? Creo que hay que ser capaz de mucha más crueldad para hacer una violación que para hacer un gosteo, ¿no? Yo no equiparo las acciones, ¿no? No, nunca las pongo en el mismo plano, pero yo sí creo que los queremos vivos, ¿no? Y por supuesto lo que no quiero por las dos es que claramente condeno a la violación de manera hipertajante, ¿no? Y no creo que hoy todos los varones sean violadores, eso también, ¿no? Creo que en todo caso el cuestionamiento feminista sí llega ahí, que están buscando formas porque saben que existe la represión a esa escena,
más allá de que siga existiendo sí la violación como fenómeno. Pero yo sí creo que los queremos vivos, ¿no? En principio por creer en un momento político, y segundo porque creo que quien no los quiere vivos es este capitalismo hoy más salvaje que nunca, que no les da lugar. Por eso creo que están equivocándose el adversario. Y creo que además las mujeres como sujeta política, y muy representadas por el fenómeno de las tesis en Chile, somos mujeres que nos queremos vivas, ¿no? Y que estamos vivas, justamente cuando hay un incendio y vos te querés salvar, es que estás viva. Hoy el mundo se incendia, y las que estamos recogiendo las cosas somos las mujeres. Entonces, ahí sí me parece que yo creo en el lugar de cuidadoras, no en un lugar sumiso o sometido, y creo también en varones que puedan cuidar. Y creo que, de hecho, si son capaces de escuchar, que no quiere decir que tengan que estar sometidos a relaciones que no quieren, ¿no? Eso por supuesto, o a deseos que no tienen, o conceder cosas que no quieran ceder, sí creo que podrían estar más fortalecidos, no más débiles, ¿no? Porque ahí creo que hay una confusión también con el trabajo sobre la masculinidad, que creo que parece que lo único que les da permiso es para ser más débiles. Yo creo que al contrario, que podrían estar más fuertes justamente porque hay que apagar este incendio. Hay que salir, pero además hay que apagarlo. Bueno, yo creo que ahí me dicen que ya tenemos que ir cerrando, yo concuerdo con ese diagnóstico y creo que por eso hay una solidaridad entre las ultraderechas, estos discursos que han vuelto a aparecer, y la misoginia y un machismo, porque es errar, es lo mismo que se hace con los inmigrantes, ¿no? Es decir, es errar el diagnóstico para no ver efectivamente por dónde está ardiendo el mundo, y es equivocar al enemigo. Bueno, son las mujeres, son los inmigrantes, en fin. Oye, Luciana, antes de cerrar, porque ya me dicen que ya, yo encuentro que tienes que terminar con esa idea que me gustó mucho de tu libro, que para hacer política hay que mojarse. Bueno, Constanza, ahora, por ejemplo, estoy mojada porque estar mojada es un sinónimo sexual de estar excitada. Y esto es lo hermoso de estos encuentros, que una se excita intelectualmente, culturalmente. Yo creo eso, ¿no? Hablábamos de un mundo que se incendia, que se quema con los incendios en el Amazonas, ahora en Córdoba, en la Argentina. Son producidos por un sistema político, ganadero, etcétera, ¿no? De arrasar con la tierra, que en muchos casos fue también arrasar con las mujeres. Bueno, yo creo en ese sentido que nosotras somos agua, que tiene que ver con la lubricación, que tiene que ver con la excitación, que tiene que ver con esa libertad que da la sexualidad, con ese placer, pero no solo en el punto individual, sino en el punto colectivo, y que justamente mojadas somos mucho más poderosas. Buenísimo, gracias Luciana. Tenemos que cerrar. Josefina, editora de nuestra editorial, va a cerrar. Bueno, muchas gracias chicas. Con estas palabras damos por terminada esta presentación. Agradecemos al público, a Luciana, a Constanza por esta interesante conversación, y los invitamos a todos y a todas a seguir disfrutando del Festival de Autores de Santiago. Pueden encontrar toda la información de las demás actividades en la web del festivaldeautores.cl. Muchas gracias, un placer Luciana, y espero nos veamos pronto. Adiós. Un placer, muchas gracias. Chao. Chao, chao.